selección y formación del profesorado en el sistema escolar finlandés. Y estará centrado, en este caso, en cómo se seleccionan los estudiantes, las personas que ejercerán docencia. Y fundamentalmente eso se trata, en el sistema educativo finlandés. Y cómo se desarrolla la formación profesional que garantiza la eficiencia y el éxito en el aprendizaje, en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes. Bueno, antes de empezar la presentación, solo quería presentar mi universidad, la Universidad de Jyväskylä, y pues dos fotos de la historia de nuestra universidad, porque es una universidad importante en cuanto a la formación docente. Es la primera universidad que da formación docente en la lengua finesa. Antes era todo en lengua. Bueno, Finlandia pertenecía a Suecia y por eso la educación superior era en lengua sueca. Y tenemos esta tradición. Bueno, esta era etapa de cuando Finlandia pertenecía a Rusia, para entender nuestra historia. Cuando un pensador finlandés, Uno Sihnaus, que tenía muchas influencias de pedagogos como Pensalot y de Fröbels, empezaba a desarrollar nuestro sistema, tanto de escuelas como de formación al profesorado. Y pues alguna otra definición, bueno, el perfil de nuestra universidad, ponemos énfasis en las ciencias humanistas y naturales, estamos centrados en la investigación, también internacionalmente reconocida, aunque el nombre a veces cuesta, y también somos líderes. Bueno, cada uno siempre tiene que hablar algo bueno de su universidad, ¿verdad? Somos líderes en la formación docente y formación continuada, y cuando hablamos de ser exportador educativo, no me gusta tanto la expresión, porque yo creo que es más bien enriquecimiento mutuo lo que hacemos, pero nuestra universidad tiene proyectos, por ejemplo, con países árabes, donde crean formación docente y escuelas finlandés-árabe. Son proyectos así bien interesantes. Y bueno, también tenemos la única facultad de ciencias deportistas, no sé si es la traducción correcta, pero para estudiar deporte. Y para ser profesor de educación física, que es muy difícil de entrar. Son los mejores deportistas de Finlandia que estudian. Vale, y ahora empezamos con la presentación, y lo he querido organizar basando en el estudio de McKinsey, que analiza los mejores sistemas del mundo. Y según este estudio, son tres componentes importantes que explican el éxito educativo. Y dicen que una de las claves es la selección cuidadosa, inicial, y luego es la formación de docentes, y el tercer punto es luego el sistema que garantiza la alta calidad de instrucción a todos. En esta presentación, énfasis está en puntos 1 y 2, pero si hay tiempo también podemos hablar un poco del tercer punto. Pero en realidad, después de esta presentación, tengo otra presentación en que hablamos más del sistema en sí. Bueno, empezamos con el primer punto, que es la selección de las personas. Y para entender todo esto, primero tengo que explicar un poco las actitudes y los valores finlandeses. Es que creemos que la educación es la única manera de salir adelante. Somos muy creyentes en la educación. Y tenemos esta actitud, y por lo cual los mejores quieren ser profesores. Y por eso es muy difícil entrar a estudiar una carrera del profesorado. Sí, solo de 2 a 10% de los aspirantes pueden estudiar para ser
profesores. Y bueno, su media puntuación tiene que ser 9 sobre 10. Bueno, en realidad nosotros tenemos notas de 4 a 10 y tienen que tener un 9 más o menos para poder entrar. Pero no son solo las capacidades, aptitudes académicas, sino también, bueno, son 4 fases de selección muy rigurosa. Y se organiza primero de manera nacional para conocer las competencias de los aspirantes, una evaluación nacional, y a partir de esto, si aprueban esta evaluación, cada universidad organiza su propia evaluación. Esto se concentra en conocimientos académicos, y luego el tercer punto, hay entrevistas más bien de aptitud pedagógica, y cuarto punto es aptitudes sociales. Tienen que trabajar en grupo y hay psicólogos que observan su trabajo, y así miran tanto la capacidad y conocimientos académicos como capacidad interpersonal. Y miran mucho el perfil cuando hacemos la selección, es muy de quieren ver si estas personas de alguna manera les interesa la sociedad. Bueno, más tarde explico un poco por qué es tan importante que trabajan, colaboran con la sociedad. Estas son las cifras del año 2013. Bueno, Finlandia es un país pequeño, tenemos 5 millones de habitantes y solo tenemos 7 universidades que dan formación docente. Y son estas, y bueno, he marcado allí Jyväskylä como la Universidad de Tampere, y todas las universidades son públicas, no hay universidad privada. Hay algunas, pero educación es una cosa pública en Finlandia. No quiero comentar nada para situación en otro país, pero eso sí en Finlandia, y punto. Y se ve que, Jyväskylä, por ejemplo, era el segundo más difícil de poder entrar, 30,3% de los aspirantes. Que es, no sé, comparable con una carrera aquí de medicina. Sí, bueno, se puede hacer muy bien la comparación. Nosotros pensamos que médicos y el profesorado son trabajos más exigentes y tiene que ver con capital humano. Por eso es tan importante para nosotros. Aquí hago una pequeña comparación entre, claro, la selección y la formación tiene que estar, cuando haces la selección tienes que pensar las aptitudes que necesitan para la formación docente. Y sí, entonces hacemos una pequeña comparación de objetivos de formación docente y cómo todo esto se refleja en la selección. Primer punto tiene que ver con la importancia de saber colaborar entre el profesorado, con el alumnado, ayudar a estudiantes, colaborar entre ellos, saber colaborar con otros profesionales en la sociedad, con las familias. Entonces, por eso miramos competencias interpersonales y lo que ya he explicado, que hacen trabajos en grupo y cosas así para mostrar esta actitud. Luego hay que saber manejar los desafíos que tienen de cada día, competencias psicológicas más intrapersonales, y luego es importante saber responder a las necesidades cambiantes de la escuela y docencia y los desafíos de aprendizaje permanente. Aquí también una palabra clave, aprendizaje permanente o continuada, o como uno quiere decirlo. Y por eso miramos qué es su motivación y orientación hacia el desarrollo profesional continuado.
así es. Bueno, entonces esto era la parte de la selección y ya hemos hecho la relación con la formación. Ahora miramos algunos principios básicos de la formación docente para entenderlo. La formación pasa en la investigación. De esto voy a hablar un poco más después. Es muy importante que haya interacción entre la teoría pedagógica y la práctica. Y de esto también hablamos un poco más. Y cuando hablamos de la práctica es como práctica reflexiva. La reflexión, metacognición, autoevaluación son cosas muy importantes que trabajamos. Y también la integración de los conocimientos pedagógicos y los contenidos, las asignaturas y pedagogía. Y otra vez, aprendizaje a lo largo de la vida, permanente. El énfasis no está en tienes que tener estos resultados, sino una visión, proceso de aprendizaje de toda la vida. Un par de palabras sobre la capacidad investigadora, que tenemos muy, muy importante. Todos los profesores cursan estudios de máster. No puedes. Entonces, y esto tiene que ver con los estudios de metodología científica, tanto cualitativa y cuantitativa, y tiene que hacer primero la tesis de grado, después de 3 años y luego después de 5 años al final tesis de máster. Y muchas veces su investigación tiene que ver con la práctica docente. Y así también de esta manera aprenden crear la relación entre la práctica y las teorías pedagógicas. Lo que se procura hacer es darles una alfabetización científica crítica, por ejemplo, para utilizar la literatura científica en su trabajo. Bueno, como un médico, hay un problema, hay una enfermedad que yo no conozco, ¿cómo busco información? Pues trabajo con las comunidades de médicos, busco información. Los profesores tienen que tener esta capacidad de resolver problemas. Y bueno, ahí hay un poco de repetición, un poco de reflexión y conexión entre la teoría y la práctica. Pero es esto que tiene que ser, no son enfermeros que hacen lo que el médico dice, sino son como médicos que tienen que pensar críticamente el contexto en que trabajan. Y otra vez enfatizamos también aprendizaje permanente, como una actitud investigadora. Que tengo un problema, un contexto, creo hipótesis, busco información, trabajamos mucho con la idea del ciclo de investigación. De las competencias para el aprendizaje continuado, reflexión, ya hemos mencionado, reflexión tanto en acción o pensamiento sobre la propia reflexión en acción. Entonces, una reflexión continuada y autoevaluaciones para ser consciente, saber autorregular la instrucción, tener objetivos cognitivos intencionales, saber cuáles son mis motivaciones, metas, creencias y emociones, también el compromiso. Porque creemos que solo estos ya sabemos que son componentes importantes para el aprendizaje. El profesor tiene que interiorizar todo esto para poder ayudar a los demás a tener las mismas capacidades. Si tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso trabajamos mucho con que son expertos en el aprendizaje. Bueno, también en la enseñanza, pero primero tú tienes que saber cómo uno se aprende para poder enseñar y ayudar a los demás a aprender.
un par de palabras sobre el currículo. Es plan de estudio personalizado. Hay ciertas cosas que todo el mundo tiene que hacer, pero luego yo diría que hay mucho más libertad que lo que he visto aquí en Chile, por ejemplo. Hay disciplinas académicas, estudios metodológicos, pedagógicos, luego, bueno, estudios de comunicación, lenguas y ICT, he puesto TIC. Las TIC son obligatorias, por ejemplo, y luego cada uno puede elegir sus estudios optativos. Y también hay que decir que nuestro sistema no es así centralizado, sino cada universidad hay variación en el currículo. Se mira que los objetivos básicos son iguales, pero luego hay diferencias en las universidades. Esto no vamos a mirar muy en detalle, pero aquí lo que ya se puede ver es que hay bastante flexibilidad, que uno puede elegir estudios entre 60 o 90 créditos. Nosotros en Europa, no sé si conocen el sistema de STs, que vale, ¿y está aquí también? Sí. Pero se entiende. Sí. Está bien porque facilita la comparación entre los países. Y vale, estudios pedagógicos. Aquí, bueno, tiene que ser 60 STs. Y esto es para el profesorado de escuela secundaria. Luego hay diferencias entre profesorado de primaria, claro. Porque aquí hay más estudios de tu asignatura, si son ciencias o historia o claro. Pero, vale, para hacer la comparación, aquí es plan de estudios de formación del profesorado de primaria. Solo he marcado las partes que son diferentes. Estudios pedagógicos, iguales, podría decir, pero aquí los otros estudios, claro, su materia principal es la educación, cuando estudias para ser profesora o docente en primaria. Tienes más estudios sobre la educación, que en secundaria hay más estudios de tu disciplina. Y sí, bueno, aquí hay alguna pequeña diferencia, pero la estructura es más o menos lo mismo. Y por ejemplo, en primaria pueden elegir, por ejemplo, lengua, entonces también para poder enseñar inglés o algo, además de enseñar las asignaturas así básicas. Ok. Esto que ya he hablado varias veces sobre la idea de la relación entre investigación y estudios, y estos son algunos, tengo dos modelos finlandeses, bueno, que también hay otros que no son finlandeses y parecen, que utilizamos, bueno, los estudiantes de docencia aprenden a trabajar mucho con estos modelos, con su propio aprendizaje, y luego utilizamos estos en las clases. Aprendizaje activo y así, que parece de investigación. Planteamiento de preguntas, análisis, modeling, no sé cómo se traduce, y etcétera. Pero vale, esto es de Engström, es reconocido internacionalmente. Y otro es de Hakkarainen. Es principalmente lo mismo, pero aquí este modelo enfatiza la importancia de conocimiento colaborativo, distribución del conocimiento y construcción colaborativa del conocimiento. Vale. Pues luego hay parte de las prácticas, es muy importante. Hay autores que dicen que la calidad de las prácticas define la calidad de los estudios de docencia.
porque es donde pones las cosas en práctica, es obvio, es donde se ve si lo que has aprendido realmente lo has asimilado, adquirido. Y allí los objetivos tienen que ver otra vez con las competencias profesionales orientadas a investigar, tienen que ver con el desarrollo y evalúo de procesos de enseñanza-aprendizaje y otra vez énfasis en el proceso más que en los resultados. Es cómo uno se aprende, dónde estamos en este momento, dónde queremos ir. Es aprendizaje continuo, es un proceso. Y luego, si algún día llegamos, bueno, cada día llegamos alcanzamos algo. Y allí también, otra vez con las prácticas, se aprenden a reflexionar críticamente su propia práctica en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Hay una relación muy estricta entre los estudios y luego el periodo de las prácticas. Y sí, y este punto también es importante porque tenemos unos centros de excelencia asociados a las facultades. Son centros de preescuela hasta liceo, hasta 19 años de edad. Centros normales, van niños y jóvenes del barrio, todo normal. Si es un barrio de muchos inmigrantes, van muchos inmigrantes. Porque en Finlandia vas a la escuela que está a tu lado, porque son todos igualmente buenos. Y entonces, pero la diferencia entre las escuelas municipales y estas escuelas es la relación que tienen con la universidad. Lo hacemos así porque luego tienen tutor de la universidad, más académica tal vez, y luego un tutor o mentor ahí en la escuela, que también colaboran entre ellos. Y así, bueno, como se dice, esto facilita la interacción dinámica entre teoría y práctica. Y lo que hablamos, que cada profesor crea su propia teoría, no sé cómo traducir, teoría del uso, como practical theory. Entonces, vale, hay teorías pedagógicas de esto, pero esto es mi teoría cuando estoy allí, cómo lo aplico en las situaciones. Y modelo de investigación-acción también colaboramos mucho, bueno, yo ahora trabajo como investigadora más bien, como docente, colaboramos mucho con estos centros, porque son centros donde hacemos pruebas piloto, son de mucha innovación. Y luego la idea es que probamos cosas de manera positiva allí y luego lo podemos difundir a otras escuelas. Son como centros donde van los estudiantes normales, pero hay más investigación, relación con la investigación. Esto es, por ejemplo, la escuela de nuestra universidad. Bueno, y así veis también un poco el paisaje finlandés, de muchos lagos y bosques. Parece un poco de la zona. Ok, pues vale, entonces ahora hemos hablado del primer punto, de la selección, y luego hemos hablado de la formación. Y para acabar, hablamos brevemente del sistema que garantiza la alta calidad de instrucción a todos, que era el tercer punto del estudio de McKinsey. Y aquí viene la parte, si recordáis que en el principio mencionaba que cuando hacemos la selección nos interesa si son activos, si participan en lo que pasa en la sociedad. Y es porque nosotros creemos que los profesores son como luchadores por la igualdad y justicia social. Todo esto, para entender esto, viene de nuestro modelo de bienestar accesible a todos, y el papel del profesor ha sido desde la época de Rusia,
como un luchador social bien valorado. En todos los pueblos era, bueno, igual que aquí también era antes, pero se ha perdido tal vez un poco este papel. Pero, y tiene que, cuando hablamos del sistema, de la alta calidad de instrucción a todos, cuando hablamos de equidad, tienen que entender las situaciones cambiantes. Finlandia ha sido un país bastante homogéneo, pero tenemos cada vez más inmigración, también los procesos en la Unión Europea, y son cosas que el profesorado tiene que saber cómo trabajar con los inmigrantes, con representantes de lenguas diferentes, y para que el sistema es igualitario a todos. Y para esto la formación del profesorado sirve para que el docente sea capaz de ser este luchador social y capaz de analizar todo el tiempo su práctica. Mira, con este grupo lo que he hecho antes ya no vale, yo tengo que buscar otras maneras de cómo mejorar este entorno, este ambiente. Y sí, es una profesión que son muy activos en el debate público. Hay mucha participación, también participan en el desarrollo del currículo y sí, están bien presentes en nuestra sociedad. Y de esta manera están trabajando para mejor calidad de cada momento. Ok, bueno, esto era lo que quería explicar esta vez. Esto solo para resumir los puntos. Sí, lo que hemos trabajado mucho, tanto como otros países como Corea del Sur, cada país de su manera, pero hemos trabajado con la selección cuidadosa, con una buena formación inicial y continuada, y luego tercer punto, tener la alta calidad de instrucción a todos. Hasta aquí pues mi presentación, y creo que ahora abrimos preguntas. Ofrecemos la palabra. ¿Preguntas? Yo de momento quisiera preguntar algo sobre el número de estudiantes de las respectivas áreas, porque nosotros aquí en nuestra escuela tenemos una cantidad, por ejemplo, de 160 más o menos por semestre en todas las áreas, ciencias y en el área de ciencias sociales, ciencias básicas y ciencias sociales. ¿Cómo distribuyen el tiempo? Puesto que uno puede entender el asunto de las prácticas, los tutoriales, etc. Pero pareciera ser que dentro de vuestro currículum, la disponibilidad, no entendí mucho cuando hablaban de las horas, ese es el número que tenías ahí. De créditos. Sí, eso quería saber, y la cantidad de estudiantes que ustedes sostienen semestralmente, por ejemplo. Dado que es tan difícil entrar, quiero saber el número. Bueno, vale, esto es, por ejemplo, allí es el número de estudiantes que aceptamos cada año. Se nota que no es mucho, ¿no? 80. En comparación, en nuestra, sí, 80 en nuestra universidad. Sí. Sí. ¿Para cuántas distribuidas, cuántas asignaturas o cuántas carreras? Es difícil de responder porque hay tanta flexibilidad. Ya. Y entonces tenemos conferencias y también que viene otra gente, porque en la fase universitaria cada uno planifica tiene su plan de estudio personal. Entonces otros estudiantes pueden, por ejemplo, participar a filosofía pedagógica entonces no puedo, porque es el sistema que depende de materia, de interés de los estudiantes de cada año, pero hay mucho trabajo en grupos pequeños sí, entonces hay más trabajo o en pares o
en grupos pequeños o qué conferencias. Sí. Pero la cantidad tan pequeña es que Finlandia es también un país muy de planificación, bueno, tipo socialista, se puede decir, más que capitalista. Vale, sí hay, y calculan mucho, por ejemplo, cuántos profesores necesitamos. Y para nuestro país, 5 millones de... ¿sí? No necesitamos... Esto es la cantidad que se calcula que se necesita. Y si has estudiado para ser profesorado, nunca estarás sin trabajo. Es lo mismo con los psicólogos, o no hay psicólogos sin trabajo, porque se planifica mucho. Sí, vale, para... Sí. Gracias. Okay. Hola, gracias por su presentación. Muy interesante, yo creo que hace pensar mucho más en las diferencias que tenemos como sistema que en las similitudes que tenemos como sistema. Y en base a eso, hace tiempo escuché a un investigador decir qué pasaría en Chile si de un momento a otro desaparecen los investigadores de la educación en este país. Y todos estábamos, mucha gente estábamos todos en esa situación. Nada. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el análisis desde esa pregunta era que en Chile, lamentablemente, no es importante o no es relevante los procesos o la investigación, la formación en investigación en educación, en los procesos de formación de profesores por una parte, y por otro lado las investigaciones en educación tampoco informan mucho la política pública nacional, lo cual es desastroso. Entonces, mi pregunta va orientada, te doy el contexto, va orientada hacia allá, en términos que si puedes explayarte un poco más, cómo es ese proceso de información entre la investigación en educación sobre formación de profesores que ustedes tienen y la formación de profesores, y al revés, cómo la formación de profesores, las prácticas que ustedes están desarrollando, está informando la propia investigación. No sé si ustedes tienen un centro de investigación, no sé si es algo que está interno dentro de su escuela. ¿Cómo opera eso? Bueno, una manera son estos centros donde se hacen las prácticas. Y allí hay y como la investigación ya en sí es un componente de los estudios pedagógicos, va relacionado. Y, por ejemplo, tesis de máster y luego tesis de doctorado, muchas veces son de investigación-acción. Sí, porque sí, igual que por eso Finlandia no tiene tanto prestigio porque no hacemos tanto investigación en laboratorio en situaciones irreales, sino, bueno, una pequeña... Bueno, es mi opinión que, sobre todo en un trabajo así, donde trabajamos con la gente, personas de verdad, la investigación tiene que ser muy relacionado con la práctica. Y es nuestra manera. Claro, luego también hay investigación más teórica, pero la relación entre la investigación y la práctica lo hemos como construido como parte del sistema. Y luego, otra cosa, lo que mencionaste, es la relación con la sociedad y por ejemplo, estos centros donde se hacen las prácticas participan muy activamente en diseño del currículo. Y también, bueno, ya he mencionado que es un sistema muy participativo, bueno, la sociedad muy participativa. Por ejemplo, cuando hacemos cambio curricular, lo que cambiamos desde el currículo actual en la escuela primaria y secundaria, es de 2004. Y ahora llevamos 10 años cambiando el currículo. Y ahora 2016 vamos a tener el cambio. No cambio radical, sino modificaciones, adaptaciones. Y este proceso es tan largo porque es participativo. Y los investigadores, la iglesia, las familias, el profesorado, el club de hockey, todos pueden participar en este proceso. Entonces lo que se han hecho, bueno, hay un borrador, ¿no? Y se publica por internet. Y todo el mundo tiene derecho a comentar, a decir, esto, aquí falta esto. Y luego se han hecho, después de esto,
esta ronda, un análisis de mejora y luego otra vez y sí, y así de esta manera la investigación, la práctica, la conexión con la sociedad, creo que hemos sido capaces de cuidar bastante bien. Pero entiendo, es otro contexto, es otra historia, otra cultura, esto de participación y sí, ha funcionado en nuestra sociedad porque la sociedad es así. ¿Sí? Sí. Te quiero hacer una pregunta en relación a que, bueno, tú comunicabas bastante bien en relación a un proceso bastante estricto de selección de la gente que quiere estudiar pedagogía. Entonces, en ese mismo sentido, si bien es cierto, tú hablabas de que en este proceso estos futuros educadores en realidad deben tener distintas competencias, tanto en el ámbito de competencias interpersonales y otras que tú mencionabas. Si nosotros miramos, por ejemplo, ahí en la universidad donde tú trabajas, que son 80 los que ingresan, por el hecho de que este es un proceso un filtro bastante estricto, la cohorte es proporcional, es decir, como el proceso es tan riguroso, en los años que está estimado que el estudiante debiera egresar, ¿es así? ¿Todos egresan? ¿O hay alguien que probablemente en el tránsito deserta o ustedes hacen remediales? ¿O realmente si son 5 años, a los 5 años egresan todos? A ver si he entendido bien. Que sí. A ver, si me puedes formularlo de nuevo, de manera, porque como el proceso de selección es bastante estricto, suponiendo que entran a estudiar pedagogía 80 estudiantes. Sí. ¿Cuántos terminan? Y se estima vale, el porcentaje de abandono. Sí. Ok, ahora, sí. o es mínimo o es mínimo. inexistente. Es mínimo. Si has querido tanto estudiar esto, no lo vas a Ya. Claro, hay casos que pasa algo o que por razones familiares o lo que sea, tienes pero su motivación es elevada porque saben que son grupo privilegiado que han podido entrar. Claro, no dejas algo que has luchado para tener. Hola, una consulta. Tú mencionaste la práctica tutorizada. Existe la relación entre el profesor de la universidad y el profesor mentor que lo recibe en el colegio. Mi consulta es la siguiente. ¿Ese profesor mentor que está en la escuela tiene alguna preparación adicional o es el mismo profesor que se tituló, que tuvo su máster y ya está haciendo su vida profesional, o tiene una preparación adicional? Tiene una preparación adicional y también horas extras para este trabajo, para poder hacerlo bien. Y estos centros, por ejemplo, muchas veces colaboran con la formación continuada. Entonces, estos muchas veces son formadores de formación continuada. Entonces, tienen un perfil así de excelencia. Bueno, como ya son todos excelentes, pero aún más excelentes. Sí, con esta capacidad de guiar a los estudiantes. Sí. Tenéis que venir a Jyväskylä a observar estas clases organizamos Para complementar la misma pregunta, Sí. ¿las prácticas se hacen exclusivamente en estos centros de aplicación, en estas escuelas de aplicación? No se hace en cualquier escuela, sino que se hace allí y luego en las escuelas públicas. luego en la escuela. Otra vez, no tenemos escuelas privadas. No, sí, eso Y o tenemos un porcentaje como British School o algo. Pero sí, se hacen mayoritariamente en estos centros y empiezan con la observación y Elige la formación en la investigación de acción como tú lo muestras. Y ese es el énfasis que se hace entonces en esas escuelas de aplicación. Poder llevar, no sé, a mayor profundidad los procesos de investigación y acción. Ahora, respecto del conocimiento que generan, tú mencionas que
En ese sentido, Finlandia como no tiene mucho prestigio. ¿En qué sentido? En el sentido de que el conocimiento que emana de ahí, que es conocimiento práctico en el fondo, decía que cada profesor tenía su propia teoría, es un poco eso, de que está poseedor de un conocimiento que es práctico en el fondo, que tiene, pero que no es tan difundido en el sentido como se entiende el conocimiento que te genera la investigación educativa más tradicional, digamos. Sí, bueno, conocen las teorías, pero para poder aplicarlos no son seguidores de una cierta modelo pedagógico, sino crean sus propios modelos. Este modelo, porque los contextos del modelo es modelo, en la práctica tienes que crear tu modelo con estos alumnos que hay que hacer. Y por eso es practical theory, es un concepto así que no es teoría, sino es, sí. Sí, eso es lo que trato de entender, pues, o sea, sería, a diferencia del conocimiento, sin marcos teóricos estándares, canónicos, sí. Ese ya. Sí, pero cuando tienen que adaptar su modelo, tienen que conocer las teorías para saber qué es lo que en este modelo funciona en mi contexto. Y esto es también importante que luego trabajan en escuelas públicas, porque aunque las escuelas de calidad son iguales, estos centros son especiales porque hay esta relación con la investigación. Sí. Adolfo. Del contrato laboral del docente del sistema escolar, ¿qué porcentaje del contrato el profesor está en el salón de clase? La primera pregunta. Bueno, contesto. Son 20, porque es un poco diferente en primaria y secundaria, pero más en primaria son 20 horas semanales en clase y el resto preparación. Sí, es cierto que hay mucho tiempo para... ¿Cuánto es el resto? La segunda pregunta. A ver, sí, porque ¿Son cuántas horas en total que tiene el contrato? de la semana. Ahora lo tengo que... No son 40, son menos de... 36, pues. Sí, ahora lo tengo que... Hay diferencias también en contrato y en secundaria y en primaria, por eso no puedo, pero no trabajan 40. Segunda pregunta, ¿cuál es el salario de un docente por el contrato habitual? Porque hemos visto estadísticas de la OCDE, Sí. Bastante alto. La experiencia tuya en tu ciudad, ¿cuánto gana un profesor de media o de básica? No gana como un médico. Para empezar, la comparación es un poco... Deberían ganar más. Siempre deberían ganar más los profesores, porque son, sí, bueno, igual que los médicos que están salvando. Pero salario, bueno, va creciendo con el tiempo de experiencia, pero no es muy elevado. A ver, ¿qué puedo decir? Empezando de 2.000 euros, es que no... $1 millón. Lo que te queda más. ¿Es mucho? Ya. Sí, pero no es un salario tan elevado que... Por ejemplo, esto no explica la motivación de ser, no lo hacen por la vocación, y sí, deberían pagar más. Independiente de esa variable explicativa intrínseca, me gustaría saber por factores comparados del salario. Yo sé que, por ejemplo, en España un director gana 3.000 euros al mes y le han rebajado 2 veces el sueldo por la crisis. Entonces, también vi estadística de la OCDE donde señala que los profesores oscilan entre 30 y 60.000 euros al año, lo cual da un rango de 3 millones, un promedio de 3 millones de pesos mensuales.
lo cual es alto para nosotros. Un médico cuando ingresa acá en el sistema parte de 3 millones de pesos. Por eso que nos impresionamos mucho con el modelo finlandés, pero nos impresionamos por los resultados, no por el proceso ni por los insumos. Y es lo que habría que efectivamente modelar aquí. Y la última pregunta, en la formación del docente, ¿qué ponderación lleva la parte pedagógica y la parte disciplinaria para comparar? Ahora en la escuela secundaria. Sí. Sí, la parte... Bueno, estaba allí en... A ver, ¿dónde lo tenía? Esto. Estudios pedagógicos, 60, y otros estudios sobre diferentes disciplinas que son... sí, es mucho más. Sí. 120 y 120. Sí. Y luego... Sí. ¿En la mitad? Sí. Y allí tenemos cómo es plan de estudio personalizado para, por ejemplo, para los que quieren ser, saben ya desde el primer día cuando entran a la universidad, yo quiero ser profesora de ciencias, yo quiero ser profesora de historia, de lengua, lo que sea. Ya desde el principio pueden planificar sus estudios pensando la carrera de docente. Por ejemplo, bueno, yo he estudiado historia, por eso, y sabía que yo quiero ser profesora, y entonces yo he hecho una línea de estudios de historia que ya están diseñados para los que quieren ser profesores. Y entonces la selección, y luego lo combinaba con derecho, política y economía para poder enseñar también estas materias. Y bueno, también luego lengua para poder enseñar lenguas, pero bueno, cada uno hace su sí. Dos preguntas breves porque ella tiene luego una... Sí, es cierto. Sí, ahora tengo que... Pablo. No, brevemente, ¿cómo se articula la formación inicial de profesores con la formación continua? Es decir, ¿está garantizado que cada profesor que ingresa a la formación inicial tiene que desarrollar la formación continua, o es voluntario ese proceso ese como segundo proceso formativo, que es la formación continuada que le mencionaba? Todos lo hacen, pero también hay mucha flexibilidad de cómo lo haces, y en cada escuela, bueno, el director tiene un papel importante, por ejemplo, de planificación de la formación continuada, y hay un presupuesto para esto, y podría ser más otra vez, pero lo pueden planificar, ¿vale? Con el profesor o con el director, hacen un plan de formación. ¿Y dónde se desarrolla esa formación continuada? Hay varias opciones. Hay universidad por sí, y estos centros donde se hacen las prácticas. Lo puedes diseñar algo que sirve para ti. No sé, para alguien puede ser estudios de lengua o en un centro academia de lenguas, o no es como estricta. Hay que continuar aprendiendo, pero cada uno según sus necesidades y posibilidades.